bonita foto. 6 volcanes, ¿eh? Y los 4 de la derecha son los puntos más altos desde Alaska hasta el Pico Cristóbal Colón allá en Colombia. Así que vean los volcanes de México. ¿Y cómo se llaman? Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, Naucalpatépetl, Matlalcueyitl y Tliltépetl. Bien bonito. Bueno, yo les voy a hablar en español. Algún día tal vez saque una versión en inglés, if you want that, but ahí vamos. Ok. Mosiehuale iban Masehualtlahtoli, o wo Masehualtlahtoli. Si hablas el Mosiehuale dices wo, y si hablas el Masehualtlahtoli dices iban, para i. Estamos comparando 2 variantes del náhuatl, nada más para que vean las clases de diferencias que puede haber. ¿Dónde se hablan? Bueno, ustedes saben dónde está México y saben que estamos en Cholula. Si vinieron por carretera de México a Cholula, pasaron al norte de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl queda al sur. Yo esperaba verlos esta mañana, pero están nublados. Si hacen un triángulo con los volcanes en el centro, con México y Cholula, pues está la ciudad de Cuautla, Morelos, y al norte de Cuautla hay un pueblo que se llama Tetelcingo. Y en Tetelcingo es donde se habla el Mosiehuale, o se hablaba, casi ya no se habla. Bueno, todos estos nombres vienen del náhuatl. México, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Cuautla, Tetelcingo, Cholula. Y los tetelcingos los pronuncian a su manera, porque ellos tienen otra forma de decir las cosas. Y cuando están hablando Mosiehuale, este hermoso volcán que así se ve desde Tetelcingo, aunque la verdad es que muchas veces así se ve, y que todo el mundo dice, bueno, ese es Popocatépetl. Y ellos dicen, no, ese es Secuistli. Secuistli quiere decir montaña tan alta que puede tener hielo. Entonces, Secuistli viene de la palabra para hacer frío. Pero sí pueden decir Popocatépetl, eso quiere decir montaña que echa humos. Bueno, luego la Iztaccíhuatl, ellos no dicen Iztaccíhuatl, dicen Iztoccíhuatl. Esa es su forma de pronunciar esa palabra. Y sí quiere decir mujer blanca. Y luego Tetelcingo sería Tetelcingo, casi igual se oye. Pero México se oye Miexexco, se oye un poco diferente. Cuautla es Cuautlo. Y Cholula, dicen Cholula. Bueno, el Mosiehuale entonces fue hablado y tal vez todavía es en Tetelcingo y 2 colonias al norte de Cuautla, Morelos. Y es una isla lingüística. Todos los pueblos alrededor ya desde años no hablan náhuatl y cuando se hablaba era otro náhuatl, era el náhuatl general de Morelos, que todavía hay restos de eso en algunos pueblos. El pueblo fue abandonado durante la Revolución Mexicana. Imagínense a los carrancistas viniendo por el ferrocarril desde México para atacar a los zapatistas en Cuautla. Y pasan por Tetelcingo, maltratan a las mujeres, reclutan a los varones, comen toda la comida que hay. Pues con razón se abandonó el pueblo. Bueno, peor que los zapatistas también venían por la misma ruta para enfrentar a los carrancistas. El milagro es que se restableció el pueblo después. Y yo hablaba con muchos que pasaron por esa época y lo que sufrieron y lo que supieron. Bueno, para 1962, Brewer y Brewer calculaban que eran 2,000 hablantes. Yo llegué en 1970, casi no había monolingües ya. Todo mundo era bilingüe. Y ya estas fechas son pocos hablantes. Es la verdad. Actualmente es parte de la ciudad de Cuautla. Pusieron el mercado de abastos directamente en Tetelcingo. Yo pasé por ahí, no pude encontrar ninguna familia donde todavía se hablaba el Mosiehuale. Y una pregunta, ¿cuándo queda muerta una lengua? Cuando ya no hay un lugar donde todos lo hablan. Cuando solo los adultos o los ancianos hablan esta lengua. Cuando mueren los últimos que aprendieron la lengua de niños. Cuando ya nadie habla la lengua cotidianamente. Cuando ya casi nadie se acuerda de
más que algunas palabras, pues todos estos hitos son relevantes, es la verdad. Y el Mosewali es moribundo, esto es... Y la extinción de las lenguas minoritarias es de las tragedias de este mundo. Es inevitable, va a pasar, pero hace llorar. Es como la vida de los seres humanos, de cada individuo. Va a terminar. Yo voy a morir dentro de 20 años tal vez y no puedo evitarlo, pero sé que algunos me lo van a llorar, por lo menos. Bueno, si vamos al Macehualtlahtolli, salimos de este ambiente de México, Cholula, Tetelcingo y estos volcanes y vamos al oriente, a la Gran Sierra Madre Oriental. Hay un valle allí donde está la ciudad de Orizaba. Y al sur de Orizaba, bueno, al norte de Orizaba está el Pico de Orizaba, que es el punto más alto entre Alaska y Sudamérica. Y al sur de Orizaba está la Sierra de Songolica. Y es en la Sierra de Songolica donde se habla el Macehualtlahtolli. Es una variante, pero como oyeron hace poquito con las señoras que estaban aquí hablando, hay mucha variación dentro de la región también. Ellos si pronunciaran en su lengua los nombres de los lugares, se oiría México en vez de México. La verdad es que en la Sierra de Songolica casi todos dicen en español, ponen la forma normal del español para los lugares. Pero Cholula sería Cholollan, el lugar donde se huyeron a refugiarse. Orizaba originalmente era Ahuilizapan, que quiere decir como lugar de aguas que fuegan, aguas alegres a veces se traduce. El Pico de Orizaba, el nombre en esta región es Iztactépetl. Iztactépetl quiere decir montaña blanca. Ahora muchos ponen en los mapas y todo Citlaltépetl y es un bonito nombre, montaña de la estrella, pero los hablantes del náhuatl nunca he oído uno que diga mi abuelito me enseñó que esto se llama Citlaltépetl. Entonces, no, Iztactépetl. Citlaltépetl me dijeron en la escuela. Ok, entonces Toncolifcantepeyo es donde hablan el Macehualtlahtolli. Y ya escucharon a algunas hablantes de esa variante. Se habla en la Sierra de Songolica, al sur de Orizaba, Veracruz. 200,000 personas hablan esta variante. Pero yo digo, esta variante, ya saben, cada pueblo tiene su variante, pero colinda con regiones del estado de Puebla, la Sierra Negra y otros, que tienen muchos hablantes y él va diferenciándose un poquito de un lugar a otro, el habla. Entonces no hay fronteras fijas. En algún sentido, las dos variantes son descendientes del náhuatl clásico, o de un ancestro del náhuatl clásico. Usan la o tli o li, como sea, pero es la terminación para marcar los sustantivos, y eso es normal en el centro de México. Comparten mucho vocabulario y muchas reglas y construcciones morfológicas y sintácticas, y hay diferencias sistemáticas y no sistemáticas. Cuando yo primero vine a la Sierra de Songolica hablando el Mosewali de Tetelcingo, me sentí como cuando oigo a un brasileiro que está hablando portugués. Y bueno, entiendo mucho, pero también sé que hay muchas diferencias ahí. Me gustaría entenderlo. Veamos las vocales. Es un lugar donde se ve claramente la diferencia. En general, en el náhuatl son 4 vocales. I y O toman el papel de vocales altas. I y E son anteriores. O y A son posteriores. Y es muy común que tengan también su versión larga. Se puede formar un cubo así con 8 vocales entonces en el náhuatl. Pero muchas variantes no hacen mucho uso de la vocal larga. Orizaba es una de esas. El náhuatl clásico también lo era. Aunque Carochi y otros sí escribieron y preservaron un poquito esa información.
Ok, en Mosiewali esas vocales cambiaron y ya no es largo, es más bien algo de tensidad o algo así. Y las vocales relajadas son las cortas históricamente y las más tensas o diftongizadas son las vocales que históricamente eran largas. Entonces se pronuncian así. La A larga se pronuncia O. Y eso se oye muy raro, pero así es. La E larga es Y. Esa alternancia es como en español, perder y pierdo, el E y Y. O también en español tenemos O y U, poder y pudo, ¿no? Pero de A y O no hay nada semejante en español. Y luego en la I históricamente larga se pronuncia en Tetelcingo I y la corta se pronuncia E, como si fuera en inglés casi. Ok, entonces en su ortografía que vamos a usar aquí, la O con diéresis es la O. La Y y la U como en español, y para la I, si ponemos guión arriba, quiere decir que es larga, se pronuncia I. Si ponemos guión abajo, quiere decir que es corta y se pronuncia I. ¿Ya? Lo siento, voy rápido, pero ahí va. En Montsehualtláhtoli, como digo, no usan mucho la distinción de corto y largo. Es muy difícil analizarlo, oírlo. Para los hablantes es muy difícil escribirlo consistentemente, pero de vez en cuando se escribe cuando hay un par mínimo. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes Nictoca, que es lo sigo, lo correteo, y quieres contrastarlo con Nictoca, que es lo entierro, y la diferencia no es mucho más que eso, lo que yo pronuncié. Tengo grabaciones de hablantes. Bueno, la O de Nictoca es un poquito más largo que la O de Nictoca, pero normalmente ni se escribe. Pero ahí pueden ver, son descendientes de del mismo sistema de la lengua clásica. En Tetelcingo, la ortografía que se estableció se asemejaba más al español. Entonces tenían C y QU para el sonido de K. Tenían una J para el saltillo. Escribían separadamente diferentes alófonos de un solo fonema como son wa, wa y fa y u. ¿Ok? Y la V la escribían B nada más. Algunos querían poner V, estaría bien. Cuando es el sonido de S, no escriben ni Z ni C, siempre S. Y escriben CU para la QA, TZ para la TSA, X para la SHA. Así es, Tetelcingo en Orizaba es menos semejante, una K en vez de C y QU, una H en vez de la J, que es el saltillo, y es más liviano el saltillo en Orizaba que en Tetelcingo. W escriben para las diferentes pronunciaciones de wa y fa y wa y todo. En Tetelcingo son diferencias fonológicas nada más. En Orizaba también reflejan de qué pueblo vienes. En diferentes pueblos pronuncian de diferente forma, pero sí podemos escribirlo todo con una sola ortografía. Me parece muy bueno eso. La S, la Q, la TSA y la SHA, pues ahí van. Otra diferencia, en Tetelcingo las palabras siempre son graves. En Orizaba suelen ser graves, pero también hay grandes clases de palabras esdrújulas y de agudas. Entonces, en Tetelcingo dicen puaquilistli, y eso quiere decir gozo o regocijo. Pues en Orizaba es de una de las palabras esdrújulas, porque la tli o la li, donde aparece, pues uno espera una palabra esdrújula. Entonces, paquilistli, no dicen paquilistli. Dicen tlahtoli, no dicen tlahtuli. Tlahtuli o tlahtoli es palabra. Ahuilnenki es un ocioso. En Tetelcingo decían oahuilnenki. Atlahco es un barranco. En Tetelcingo decían otlahco. Entonces pueden ver esa diferencia. Hay también las palabras agudas. En Tetelcingo decíamos isquiu, pero en Orizaba es iscón.
o decíamos ayemo, y en algunos pueblos, por lo menos de Orizaba, es ayemo. Entonces hay esas diferencias. Hay un sistema muy robusto en Tetelcingo para adaptar palabras del español al Mosquehuale y lo usan constantemente. Las vocales acentuadas del español se hacen largas, de las que supuestamente largas en Mosquehuale. Entonces, en Orizaba hay menos adaptación. La tendencia es de pronunciar como se pronuncia en español, si se va a usar. Entonces, en Tetelcingo decíamos chomplielo, y en Orizaba sale sombrero. Y decíamos caballo, y en Orizaba sale caballo. Decíamos lucostic y lucostilía, teníamos todo un rango de palabras derivadas de la raíz luco, pero en Orizaba es loco. Bien. Una pregunta surge de esto del uso del español. ¿Es admirable o recomendable adaptar y usar palabras extranjeras en tu lengua? Te ayuda a adaptarte al mundo, ¿eh? ¿O es mejor mantener lealtad con la lengua indígena y no mezclarle el español? ¿O habrá posiblemente sea que ambas tácticas se vean como admirables? Los admiro. Veamos los números. Para 0, pues nada más se dice Amitla Uniontli, no se dice nada, o se dice nada más bien. Amitla es nada, Ñontli también es nada en Tetelcingo. Y en Orizaba, Machitla y Amitla. Pero por lo menos en el pueblo de Rafael Delgado, de donde vienen Aide y Karen, y donde yo aprendí primero el náhuatl, Machitla quiere decir no, nada. Y Amitla quiere decir nada. ¿Será que nada? Y ya no está afirmando que nada, pero preguntando si nada. Y eso es una diferencia importante. Esa diferencia entre mach y amo en ese pueblo es sistemático, interesante. El número 1, ¿cómo lo aprendieron ustedes? ¿Se, ome, eyi, algo así? Ok. En Tetelcingo tienen dos formas, tienen sie y tienen sente. Y sie quiere decir algo como uno en su esencia, y sente quiere decir que es uno en número, pero puede haber otros. Es una diferencia interesante y eso va por 1, 2 y 3 en Tetelcingo. En Orizaba es como aquí, ustedes aprendieron, se es 1. Para 2 es, perdón, ok, yo no voy para 2 todavía. Vamos a oxe. Oxe quiere decir otro. Pero en Tetelcingo, opsie quiere decir de otro tipo, diferente. Y oxente quiere decir otro del mismo tipo. Son muy diferentes. Y el oc quiere decir todavía otro. Bueno, sacie en Tetelcingo es algo que es unido, es la misma cosa, es de la misma esencia. Pero si dices sacente, nada más uno hay. Y otra vez en Orizaba no se hace la distinción sanse. Y otra vez me acuerdo con esta frase tanto de Tetelcingo. Y canoche sentet no yulo nemetzneki. Yo te quiero con todo mi corazón enterito. Y el sentet quiere decir enterito. No sé cómo decirlo en Orizaba. Y canoche no yulo nada más diría. Pero noche sentet no yulo. Qué bonito se oye. Para mí. Bueno, vamos con 2. Ome ya aprendieron, bueno, en Tetelcingo, ume y unte. Y ume son 2 diferentes. Unte son 2 del mismo tipo. Y luego yete y yeyi. Yeyi son 3 diferentes y yete son 3 del mismo tipo. Y corresponde otra vez al se, ome, eyi, que ustedes, algunos por lo menos aprendieron. Y si uno va más allá, bueno, 4 es novi, pero también es nawi. 5 es mocuile, pero también es macuile. 6 es chicuosie, pero también es chicuacen. 7, chicume, chicome. Pueden ver que el chic marca 5 y luego le ponen se, ome, eyi. Y chicuyeyi, chicueyi. Si quieren pronuncien chicuyeyi, no es fácil. Una cua y luego la ye. Chicuyeyi. Chicuyeyi. Dificilito, pero está bonito. Chicnove, 9. Luego machtlacle y machtlacle. Casi igual, sino nada más el cambio de acento.
Y de 10 para arriba se usaba un poco o se usa un poco, pero suelen usar números del español. Sí, el 11 es Maxtlactlihuantzi o Maxtlactlihuantzi. Y 15 es Caxtuli o Caxtoli. Y se conocen estas. Sempoali y Vansempovali. Son diferentes pronunciaciones de las letras, de los números. Tenía una foto que estaba aquí hace rato del Sempoalxochitl, que es el flor de muerto que se cosecha en estos días allá en el Valle de Orizaba. Y quiere decir la flor de 20, Sempoalxochitl. Bueno, veamos pronombres por un rato. Naha soy yo, pero ne soy yo en Orizaba. Y luego tú, ya, taja y te. Él, ella o ellos, yaja y ye. Y luego nosotros, tejuo o tejuan. Luego vosotros, nemejuo, o depende del pueblo en Orizaba si es nemevan o namevan o imevan o mevan. Y hay varias variaciones sobre esto. Ellos o ellas, yejuo o yejuan. Una cosa interesante son los pronombres honoríficos, porque hay un tehuotzi, que podemos traducir usted en vez de tú, y tehuatzin en Orizaba. Él, ella o ello, yehuotzi o yefatzin. Otra vez, con respeto o sin respeto, así lo dicen. Ustedes entonces nemehuantzitzi, y puede ser namehuantzitzin o mehuantzitzin y mehuantzitzin y todas esas variantes que había de ustedes. Pero una cosa interesante es cómo se usan estas formas. En Orizaba son casi periféricas, no se oyen todos los días y no se oyen mucho. En Tetelcingo eran muy importantes y todos los verbos, si uno busca en un diccionario de Tetelcingo, todo verbo le ponen 3 formas para honorífico de segunda persona y de tercera persona. Y no pusieron los honoríficos de segunda y tercera objeto, pero porque esos son más predecibles. Pero los impredecibles son cuando es el sujeto. Y es muy importante porque en Orizaba, aunque se entienden y pueden usarse, en Tetelcingo es absolutamente requerido usarlos cuando tú estás, ya estoy brincando. Sí, son formas diferentes para las personas, pero en Tetelcingo hay que hablar a o de cualquier persona casada, adulta, con formas honoríficas, o si no, tú ofendes mucho. Esto incluye que una mujer tiene que hablar a y de su esposo con honoríficos, pero el esposo no habla a la esposa de esa forma, él le habla a ella como a una niña. Y a y de los niños se les habla sin honor, y también muchas veces a y de los solteros adultos, los divorciados, no se les da el mismo honor. Y luego hay formas extra honoríficas que se usan en algunos contextos cuando se trata de compadrazgo, cuando se habla de curanderos y con más razón de brujos, de sacerdotes, de gobernantes, hablando a Dios en oración, se usan formas extra honoríficas. Y surgen preguntas otra vez. ¿Hasta qué punto el uso o no uso de honoríficos es una cuestión nada más lingüística? ¿Hasta qué grado es parte de la cultura o bien de la religión del lugar? ¿O será posible que también estén involucrados algunos principios morales, universales, de cómo debemos de comportarnos cuando nos honramos o no nos honramos? No son preguntas fáciles y al mismo tiempo que quiero hacer resaltar la pregunta, quiero decir, cuidado con juzgar. Porque lo que en un contexto y a un oído o dentro de un corazón puede ser un servilismo vil, en un caso un desprecio horrible en el otro caso, en otro contexto, en otro oído, en otro corazón, pueden ser aprecio y cortesía para una persona y afecto cariñoso para la otra persona. Yo he oído hablar casados, maridos a sus esposas
como a una niña, pero con ternura y con amor que yo sé que sienten. Y he oído a mujeres hablar a su esposo, pero con respeto, no es servilismo. Entonces, cuidado con juzgar. Pero sí surgen esas preguntas. Me gusta la definición de la cortesía. ¿Cómo? Ya se... Oh, ok. La cortesía, que es la virtud, que es mitad hipocresía, o bien la hipocresía, que es mitad virtud. Piensen sobre esa definición, vale la pena. Se nos fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo? Bueno, un tiempo, pero voy a brincar un poco a ver cómo se hace esto aquí. Bueno, nada más voy rápido para que veamos. Negación, luego N y J finales para marcar plurales. Son diferencias que hay. Palabras que no existen. La N de Orizaba es bien bonito, que quiere decir el o la. Es nada más la letra N. Pero Nsíbatl, entonces la mujer, Sesíbatl, una mujer. Síbatl es mujer. En Orizaba, Sowotl es mujer, una mujer, la mujer, como sea. Pero sí dicen Sente Sowotl, una mujer. Bueno, para compararlos, yo quise presentarles con unos textos, a ver si hacemos los dos. Este es el cuento de Yeyi Secuistli, que Rumuarte Méndez, que era uno de los que peleó durante la revolución. Él lo contó y lo apuntó don Ricardo Pittman, que era como un mentor mío. Y trata de 3 volcanes. Trata del Popocatépetl, trata de la Iztaccíhuatl y también trata de Oxente Secuistli, que es el nevado de Toluca. Entonces aquí viene el cuento. Ininonca Secuistli kipilla isowo, Weninonca Sowotl la leves chipuahuac. Y en Orizaba se oiría Ininhueyitepetl kipilla isiva, Ibanecan Sibatl tlachipaba kahki. Y quiere decir, este volcán tiene su mujer, y esa mujer es muy limpia o blanca o pura. No usan Iztoc ahí, que es directamente blanco, pero Chipohuac también da la idea. Ok. Así cotunale, Oxente Secuistli, o Quixelievi y Soborini nonca Secuistli, o Quinequilla Quicuisquilis, o Ñeca amo moco. En Orizaba. O así contonale, Oxetepetl, o Quilevi Hisiva, Hinintepetl. Iban o Quinequiaya Quicuisquilis, nos oye macho moca. Llegó el día que otro volcán, codició o tuvo deseos sexuales hacia la mujer de este volcán y quería quitársela, pero él no se dejó. Yecuaquino pies que momutla, cases emperoso te civitl. Y cuacón ope mosmotla y cases en pedazo te civitl. Bueno, con eso empezaron a tirarse con cada uno su pedazo grande de hielo. Cocla libis calle o momutlaque, cachi la libis o tlaviesme quininonca, o uco sente te civitl la libis vieye o quititlanile. Y cualquier tlatzmie como motlaque, inintepetl o cachi o tlatzlahuelmic, o conanqui se te cibit tlatzhueyi iban o quimochili. Cuando ya se habían tirado por un rato, este volcán se enfureció todavía más, agarró un pedazo grandote de hielo y se lo aventó. O quistili miero pa iquechcuagio, o casic, o quiquechcotu. ¿Cuál le oquitili? O que macac mero y quechcuagio, o que quechcotonqui. Le apuntó directamente en el cuello y atinó y le cortó el cuello, le degolló. Y pampahu osho y caca quechcotuctic. Y es por eso que ahora queda mocho. O sea, se le ven los hombros aquí y aquí, pero no se le ve la cabeza donde debe estar. Por eso entonces es demasiado chico el nevado de Toluca. Bueno, hay una traducción en español por ahí, pero... Y no da tiempo para darles el otro cuento que es del puro Huotiecuane. El burro iba en Tecuañolcatl o Tecuanmiston podría ser.
siempre me hace reír cuando pienso en el burro, no pienso en el animal más puro que conozco, pero ahí está. En Tetelcingo sí decían puro. Ok, es otro cuento, es nada más exponerle otro poco. Lo que sí quisiera decir es que el Mosyehual es mi lengua, es horrible perder esta lengua, pero ya no hay quienes hablan. Y esto pasa en el mundo, es triste. Mientras por lo menos yo lo puedo recordar con mucho cariño y compartirlo con ustedes, y ha sido un privilegio. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a todos. Ahorita tenemos todavía tiempo suficiente para preguntas. Si alguien del público quiere hacer preguntas. Sí, adelante aquí con Liz. Gracias. Muy interesante la plática. Yo no sé mucho sobre el náhuatl en general, mucho menos los dialectos entre sí, pero mi pregunta no se trata de los dialectos, pero más bien un tema que usted tocó brevemente, la adaptación de las palabras del español. Porque yo estudié brevemente el Maya Tzutujil en Guatemala, y ellos tienen una academia de lenguas mayas allá, entonces hay todo un proceso para adaptar las palabras, como 5 puntos de referencia: su sabor, su contexto cultural, función, generalidad. Y entonces mi pregunta para ustedes: ¿usted notó algún proceso similar en algún momento, o es más informal, o no hay patrón? Me da mucha curiosidad el tema. La pregunta tiene que ver con la adaptación de palabras o frases o construcciones del español hacia la lengua indígena. Y la señorita o señora, no sé, que hizo la pregunta dice que en el Maya Tzutujil, en Guatemala, sí tienen una academia de la lengua o algo así que rige ese proceso. Y eso es excelente. Si los indígenas del lugar quieren armar algo, yo estoy muy de acuerdo. En la Sierra de Songolica no creo que haya una academia de la lengua que se encargue de eso. En Tetelcingo claramente no había, pero la gente sí lo hacía. Y hay diferentes formas de manejar ese proceso, y es excelente que haya un grupo que se encargue, pero no se puede contar que en todos los casos va a haber. Pero sí, es fascinante ver cómo actúan las lenguas cuando se entremezclan. Y we who speak English are speaking a horribly mixed up language. We got German and French and all kinds of stuff mixed in together, and it's okay, it's a good kind of language. So así las lenguas indígenas que están mezcladas con el español son admirables todavía. Y si lo hacen de un proceso racional y bien medido, pues mis admiraciones. Si prefieren hacerlo cada uno con su familia, pues los admiro también. Si hay otra pregunta. ¿Otra pregunta? Allá atrás. Primero allá atrás. Buen día, maestro Tugui. La verdad, un placer conocerlo. Personalmente nada más lo veíamos en redes sociales. Es un placer seguir su trabajo. Muchas gracias por lo que hace, se siente el corazón. Yo quería preguntarle si ha tenido acercamientos, experiencias con el náhuatl más de Centroamérica, ¿no? Más de, por ejemplo, Honduras, El Salvador, Nicaragua, que siguen siendo familias muy lingüísticas, ¿no? del náhuatl. Y sobre todo, como si uno quisiera elegir qué variante estudiar, ¿qué nos podría acercar a todo? Digo, yo sé que es muy diferente entre variantes, pero ¿qué nos podría acercar sobre todo? Digo, a mí me interesa Centroamérica específicamente, entonces me gustaría saber. Me está preguntando que si sé algo de las variantes del náhuatl que se hablan en Centroamérica, y la respuesta corta, no. Que se me interesan, sí.
pero también me interesan los de muchos, son muchos aquí en el centro de México que tampoco no conozco. ¿Y cómo se puede acercar a esas lenguas? Nada más 2 cosas sé yo. Hablar con la gente misma, vete a vivir con ellos, pregúntales cada cosita, escúchales cuando están hablando, pregúntales qué es eso que quiso decir. Esa es la forma más básica. Otra, búscate otra persona que habla tu lengua y esa lengua y pregúntale, ¿cómo entiende? ¿Cómo ve eso? Son los únicos consejos que tengo, me parecen muy obvios, pero lleva tiempo y lleva amor, pero vale la pena. Sí, gracias. Bueno, yo también pues considerarlo como una inspiración para muchos de los que estamos aquí. Quería preguntarles, el caso de las vocales largas y cortas, ¿cambian, tienen algún efecto semántico? Y si en algún momento usted ha detectado algún tipo de tonos en el náhuatl, porque bueno, comentaba con un amigo y me decía que muchas lenguas al transcribirse se suprimieron y puede que hayan perdido incluso estas variaciones. Y también sobre el tema de la influencia del español sobre el náhuatl en el sentido de cambio de sujeto, objeto, verbo en el náhuatl clásico. Bueno, eso es lo que yo, a lo mejor usted tiene más conocimiento, y ahora que está como influido por el español y parece que cambió a sujeto, verbo, objeto. ¿Se podría también comentar algo sobre eso? Gracias. Varias preguntas, a ver si me acuerdo de todas. Son temas que podemos hablar por meses sobre esos temas. De los cambios que el español ha traído para el náhuatl, mencionó especialmente el orden del sujeto y objeto, yo creo. Yo tengo la idea de que en náhuatl no era tan fijo como en náhuatl clásico. O sea, en el náhuatl de Tenochtitlan tal vez tenían una orden fija, pero en Orizaba, en Tetelcingo y en otras variantes que he escuchado, no, viene muy cambiable. Ya está marcado en el verbo quién es sujeto y quién es objeto. Entonces, ¿para qué necesitas ponerlos en cierta orden para entender? Eso se me oye como indoeuropeo, no es como el náhuatl. No sé, pero sí hay mucha variación y mucha flexibilidad, por lo tanto, y efectos semánticos muy, ¿cómo diría? No muy obvios, pero ahí están, que resultan de todo eso. Son temas fascinantes. ¿Qué era la otra pregunta? Perdón. Sobre el alargamiento y acortamiento. Sí, el alargamiento y acortamiento de las vocales. Sí, el español afectó lo del largo vocálico, pero creo que ya estaba. En cuanto al tono, también preguntó. Náhuatl, de que yo sepa, no es tonal, pero sí he oído por ahí que hay algunas variantes que sí tienen algo de eso. Especialmente algunos que están en proximidad con mazateco o con chinanteco, lenguas que son altamente tonales. Tú puedes chiflar en esas lenguas y te entienden. No tienes que pronunciar ni consonantes ni vocales, nada más chiflando el tono. Si tú oyes eso todo el tiempo y hablas náhuatl también, vas a incorporar algunas cosas así en tu náhuatl. Pero en náhuatl en general no sé de... Una pregunta con respecto a lo de las vocales del de Tetelcingo, la razón por la que se hicieron diptongos y todo, ¿tiene alguna explicación, digamos, por contacto de lenguas alrededor? ¿Y por qué es tan diferente la de Tetelcingo con la de, por ejemplo, alrededor de Morelos, que es un poco... que no tienen ninguna semejanza, digamos, de esa evolución de vocales? No sé si... y otra pregunta, digamos, cuando usted llegó a Tetelcingo, ¿ya la lengua tenía síntomas de ir en descenso, digamos, de hablantes, o cómo era la situación cuando usted llegó? Otra vez varias preguntas en una, pero... Preguntó sobre si la lengua ya iba decayéndose cuando llegué. Sí, claramente.
Preguntó sobre si el uso de estos diptongos para las vocales largas puede resultar de contacto con otras lenguas. No sé opinar. Me parece que también puede surgir desde dentro de la lengua en muchas ocasiones. Y puede ser una combinación de las dos cosas. Y yo no estuve cuando primero empezó, y nadie me podía contar. En cuanto a por qué Tetelcingo era una isla lingüística, otra vez no sé. Me contaban cosas y decían, por ejemplo, ellos se jactaban de ser Mosquihualtli, pero los demás no les gustaba esa palabra de Macehuale, porque es muy bajo, es como de una casta de sirvientes o algo. Entonces los mismos de Tetelcingo a veces decían, tal vez éramos los sirvientes de los grandes señores aztecas antes. ¿Quién sabe? Pero su lengua salió tan bella. Y para mí es un orgullo darle como su epitafio. Yo no sé si es eso, porque de veras ya no se habla. Pero qué bonita, qué bella lengua. Ahora este amigo que hizo la pregunta conoce el náhuatl de El Salvador, ¿verdad? Así que si ustedes tienen preguntas con el náhuatl de El Salvador o de Centroamérica, pregunten con él. Es el experto. La plática estuvo muy interesante. Ya había hablado tantito contigo antes, pero quería preguntarte nuevamente, por ejemplo, yo soy de Monterrey y allá tenemos una cultura en la cual, por ejemplo, las tradiciones más antiguas, un poco más de centro, así, no están tan arraigadas, ya no se practican tanto. Por el simple hecho de que estamos en la frontera, también hay mucho mix ahí cultural con Estados Unidos. Y ahí la parte del náhuatl de sí es básicamente nula, no hay tanta cultura. Entonces, yo quería preguntarte como de qué manera podríamos, por ejemplo, no sé, como dar esa influencia del náhuatl o de qué manera podemos nosotros, hasta cierto punto, estandarizar el hecho de que se conozca el náhuatl y se siga practicando para que no pasen casos tan tristes que llegue a ser una lengua muerta, ¿no? Que después es bastante triste. ¿De qué manera nosotros podríamos, por ejemplo, en mi cultura, en esa parte del país donde no está tan agregado, de qué manera podríamos nosotros seguir practicando el náhuatl y que se siga haciendo una lengua muy viva? Me piden que repita algo de la pregunta para el video. El amigo viene de Monterrey y dice que allá en la frontera se ven muchas de los mismos rasgos de mezcladura con otra lengua dominante y tratar de preservar las costumbres y las tradiciones de los antepasados. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo se le puede prolongar la vida a una lengua? Y es una pregunta muy difícil y muy compleja y yo no tengo respuestas. Yo no soy bueno para organizar cosas y para la política y cualquier cosa así, no quiero meterme. Pero en parte es porque yo creo que lo que va a durar más es lo que está en el corazón de las personas. Y si tú amas la lengua náhuatl, y si tú buscas otras personas que aman esa lengua, y si tú haces lo que tú puedes en tu ambiente de preservar el uso y de difundir el aprecio y el amor a la lengua, eso es lo que para mi gusto es lo mejor. Ahora, no quiero despreciar lo de organizar también. Otras personas tienen ese don de Dios, yo no. Pues está bien. Hagan organizaciones que trabajan por preservar, pero sepan, si no hay cambios en los corazones de las personas, el cambio no va a ser permanente. Pero si hay en el corazón, puede vivir algo que valga la pena. Ahora sí, la última pregunta, allá atrás, por favor. Cualcin tonalcin. Quería decir gracias por esta charla hoy. Y a mí me gustan los idiomas indígenas y tengo una pregunta. Es la palabra, he escuchado de algunos de los estudiantes que la palabra por la luna y el mes es igual en náhuatl, ¿es cierto? Ok, entonces mi otra pregunta es, bueno, yo hablo un idioma indígena de Honduras
y estoy aprendiendo otro. Y en esos dos idiomas es igual, la palabra por la luna y por el mes. En misquito es Kati y en garífono es Hati. Pero los dos refieren a las dos cosas. Entonces, quería saber qué opina usted de eso, o por qué eso provino que usen la misma palabra por esas temporadas. Un amigo que habla misquito y garífono. ¡Ay, qué bonito! Siempre he amado esas lenguas, aunque no sé hablarlas, pero nada más desde oír que existan me encanta. Está preguntando sobre por qué diferentes lenguas pueden llamar el mes por el mismo nombre que la luna. Y sí es cierto, en náhuatl Metzli o Mietzli, decíamos en Tetelcingo, es la luna. ¿Saben que México, una derivación del nombre es Metzxico o Miexico, decían en Tetelcingo, es el lugar del ombligo de la luna? Y el Nixictoctoc, Venezuela. Yo estoy enterrado del ombligo en Venezuela, ahí nací. Y la luna nació en Tenochtitlan, yo creo, o en ese valle, tal vez. Mietzli, sí, Mietzli es. Pero mira qué natural es. Hay una congruencia natural entre los ciclos de la luna, de luna llena a luna llena, es un mes. Y en todo el mundo yo esperaría encontrar eso. Y hay algunas otras cosas que tú ves y dices, esto es tan obvio, tan natural. Porque es, la iconicidad y todo eso me fascina. El ejemplo que viene a la mente, yo no sé si sea muy grande, pero muchas lenguas tienen mamá, algo así para mamá. ¿Por qué? Bueno, una razón puede ser porque el bebé está ahí amamantándose, mamando. Y la mamá, dice mamá, y, me dijo mi nombre, dice la mamá. Bueno, eso es natural. Si lo encuentro en Tibet, si lo encuentro en otra parte del mundo, yo supongo que será por eso. Puede ser por contacto, puede ser por herencia, puede ser por muchas cosas, pero esa iconicidad y el hecho de que vemos los mismos patrones y vemos que algo es semejante, sacamos la misma semejanza y usamos el mismo nombre para las dos cosas. Es mi respuesta. Yo creo que eso entra, por lo menos. Tal vez no explique todo, pero es parte de la explicación.